Estudio Juventud. Semana del 23 al 29 de diciembre de 2024. Tema: los misterios de Dios son revelados a la Iglesia por el Espíritu Santo, que todo lo escudriña. Lectura bíblica, 1 a los Corintios 2, 10 al 13. Comentario: los misterios de Dios son aspectos profundos y sagrados de su voluntad y plan que trascienden la comprensión humana natural. Estos misterios incluyen la revelación de su propósito eterno, su plan de salvación y los aspectos más profundos de su relación con la humanidad. Sin embargo, para que estos misterios sean comprendidos, es necesario que sean revelados y discernidos, y esta revelación se realiza por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo desempeña un papel crucial en la vida de la Iglesia al escudriñar y revelar los secretos divinos que están ocultos a la sabiduría humana. Según la Escritura, el Espíritu Santo tiene la capacidad de penetrar las profundidades de Dios y comunicar su voluntad y su conocimiento a los creyentes. Esta obra del Espíritu es fundamental para que los cristianos puedan entender la riqueza y la profundidad de los propósitos divinos. La revelación de los misterios de Dios no es un proceso automático, sino que requiere una apertura y sensibilidad hacia el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no solo ilumina la mente de los creyentes, sino que también transforma sus corazones, capacitándolos para recibir y vivir según la verdad divina. A través de esta revelación, los cristianos pueden experimentar una relación más profunda con Dios, entender mejor su plan de redención y vivir de manera más alineada con su voluntad. 1. El Espíritu Santo escudriña las profundidades de Dios. El Espíritu Santo tiene una comprensión profunda de los pensamientos y planes de Dios que trascienden la capacidad humana. Él examina y conoce las profundidades de la mente divina, revelando estos misterios a la Iglesia. 1 a los Corintios 2:10, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. 2. El Espíritu Santo enseña y recuerda las palabras de Jesús. El Espíritu Santo no solo revela nuevos misterios, sino que también recuerda a los creyentes las enseñanzas de Jesús, proporcionando una comprensión más completa de la revelación divina. Juan 14:26, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que os he dicho. 3. El Espíritu Santo guía a toda la verdad. El Espíritu Santo guía a los creyentes en la verdad completa, asegurando que la revelación divina se entienda en su totalidad y que no haya confusión o error en la interpretación de los misterios de Dios. Juan 16:13, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. 4. El Espíritu Santo revela los secretos del reino de Dios. El Espíritu Santo revela a los creyentes los secretos y misterios del reino de Dios, brindando una comprensión más profunda de cómo funciona el reino espiritual y cómo se manifiesta en el mundo físico. Mateo 13:11, a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. 5. El Espíritu Santo proporciona discernimiento espiritual. El discernimiento espiritual es una capacidad otorgada por el Espíritu Santo para entender y distinguir entre lo divino y lo humano. Este discernimiento ayuda a los creyentes a interpretar correctamente los misterios de Dios. 1 a los Corintios 2:15, pero el hombre espiritual juzga todas las cosas, mas él no es juzgado de nadie. 6. El Espíritu Santo testifica de la verdad divina. El Espíritu Santo actúa como testigo de la verdad divina en la vida del creyente, confirmando y afirmando las revelaciones y promesas de Dios, y asegurando su autenticidad y relevancia. 1 de Juan 5:6, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. 7. El Espíritu Santo actúa en la vida de los creyentes para revelar el plan de Dios. El Espíritu Santo trabaja activamente en la vida de los creyentes para revelar el plan de Dios para sus vidas, ayudándoles a comprender su propósito y a vivir conforme a su voluntad. Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Conclusión: la revelación de los misterios de Dios a la Iglesia por medio del Espíritu Santo es un aspecto fundamental de la vida cristiana y de nuestra comprensión de la voluntad divina.
El Espíritu Santo no solo explora las profundidades de la mente de Dios, sino que también guía, enseña y recuerda las verdades esenciales que nos acercan a una relación más íntima con nuestro Creador. A través de su obra, el Espíritu Santo proporciona discernimiento espiritual y revela los secretos del reino de Dios, asegurando que los creyentes puedan interpretar correctamente y vivir conforme a la verdad divina. Su guía en toda la verdad y su testimonio constante acerca de la autenticidad de las promesas de Dios son esenciales para mantenernos en la senda de la fe y la obediencia. La obra del Espíritu Santo también se manifiesta en el entendimiento y la aplicación del plan de Dios en nuestras vidas individuales y colectivas. Al recibir y responder a la revelación del Espíritu, los creyentes experimentan una transformación que les permite vivir de manera más alineada con los propósitos divinos. Primer título. Maravilloso privilegio, que se nos revelen las cosas de Dios por medio del Espíritu Santo. Versículo 10. Léase, San Juan 16, 13 al 15, Primera de Juan 2, 20 y 27. Comentario: la revelación de las cosas de Dios por medio del Espíritu Santo es uno de los mayores privilegios que pueden experimentarse en la vida cristiana. Este privilegio no solo refleja la bondad y la generosidad de Dios, sino que también subraya la importancia de la relación entre el creyente y el Espíritu Santo. Mientras que la revelación de lo divino en la antigüedad se limitaba a profetas y escogidos, en el Nuevo Testamento, todos los creyentes tienen acceso a este profundo conocimiento a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo actúa como guía y maestro, iluminando las Escrituras y revelando los misterios de Dios que están ocultos a la sabiduría humana. A través de su obra, el Espíritu Santo nos proporciona una comprensión más rica y profunda de la voluntad de Dios, su carácter y su plan para la humanidad. Este conocimiento no solo enriquece nuestra fe, sino que también transforma nuestras vidas, al permitirnos vivir de acuerdo con la verdad divina y experimentar una relación más cercana con nuestro Creador. Además, la revelación del Espíritu Santo nos capacita para discernir la verdad en un mundo lleno de incertidumbre y engaño. Nos ayuda a entender el propósito de Dios en nuestras vidas y a caminar en su camino con confianza y claridad. En este contexto, la revelación espiritual se convierte en una guía esencial para vivir una vida cristiana auténtica y efectiva. 1. El Espíritu Santo nos revela la sabiduría de Dios. El Espíritu Santo ilumina nuestra mente para que podamos comprender las profundidades de la sabiduría de Dios, que supera la sabiduría humana. Este conocimiento divino nos guía en nuestras decisiones y nos ayuda a vivir de acuerdo con los propósitos de Dios. Primera a los Corintios 2:10, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. 2. El Espíritu Santo nos enseña las enseñanzas de Jesús. El Espíritu Santo actúa como nuestro Maestro, enseñándonos y recordándonos las palabras de Jesús. Esta enseñanza continua nos mantiene en la verdad y nos ayuda a vivir conforme a sus enseñanzas. Juan 14:26, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que os he dicho. 3. El Espíritu Santo nos guía a toda la verdad. El Espíritu Santo nos guía hacia la verdad completa, revelando lo que necesitamos saber para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Esta guía es esencial para evitar errores y confusiones en nuestra vida espiritual. Juan 16:13. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. 4. El Espíritu Santo nos da discernimiento espiritual. El discernimiento espiritual proporcionado por el Espíritu Santo nos permite distinguir entre la verdad y el error, ayudándonos a vivir conforme a la voluntad de Dios y a evitar las falsas doctrinas y engaños. Primera a los Corintios 2:15, pero el hombre espiritual juzga todas las cosas, mas él no es juzgado de nadie. 5. El Espíritu Santo nos revela los secretos de Dios. Los secretos de Dios, que son aspectos profundos de su plan y propósito, son revelados a través del Espíritu Santo. Esta revelación nos permite comprender mejor el propósito divino y vivir con una perspectiva más amplia.
Mateo 13:11, a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. 6. El Espíritu Santo testifica de la verdad divina. El Espíritu Santo da testimonio interno de la verdad de Dios en nuestros corazones, confirmando la autenticidad de su palabra y las promesas divinas. Este testimonio nos asegura que estamos en la verdad y en la voluntad de Dios. Primera de Juan 5:6, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. 7. El Espíritu Santo nos capacita para vivir la vida cristiana. La revelación del Espíritu Santo no solo nos da conocimiento, sino que también nos capacita para vivir de acuerdo con ese conocimiento. Nos da el poder y la fortaleza necesarios para seguir a Cristo y vivir una vida cristiana auténtica. Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Conclusión, el privilegio de que el Espíritu Santo revele las cosas de Dios es una bendición profundamente significativa para cada creyente. A través de su obra, el Espíritu Santo nos brinda acceso a la sabiduría divina, nos enseña y recuerda las palabras de Jesús, y nos guía a toda la verdad. Este conocimiento revelado no es solo informativo, sino transformador, capacitando a los cristianos para vivir de manera más alineada con la voluntad de Dios. El discernimiento espiritual que el Espíritu Santo proporciona nos permite distinguir entre la verdad y el error, mientras que la revelación de los secretos de Dios nos ayuda a comprender su plan y propósito en nuestras vidas. El testimonio del Espíritu acerca de la verdad divina asegura nuestra confianza en la palabra de Dios y en sus promesas. Además, el Espíritu Santo no solo nos da conocimiento, sino que también nos capacita para vivir según ese conocimiento, fortaleciendo nuestra vida cristiana y permitiéndonos caminar en obediencia y fe. Este maravilloso privilegio de revelación es una expresión del amor y la gracia de Dios, que desea una relación íntima y profunda con sus hijos. Segundo título. Marcada diferencia entre el espíritu del hombre y el espíritu de Dios. Versículo 11. Léase, San Mateo 13:11, San Juan 3:3 al 6. Comentario: la distinción entre el espíritu del hombre y el espíritu de Dios es fundamental para comprender la dinámica de la vida espiritual y la relación entre lo humano y lo divino. Mientras que el espíritu del hombre es la parte inmaterial que refleja la personalidad, los deseos y las experiencias humanas, el Espíritu de Dios, o Espíritu Santo, es la tercera persona de la Trinidad que actúa con poder y propósito divino en la vida del creyente. El espíritu del hombre está ligado a su humanidad, influenciado por sus pensamientos, emociones y voluntad. Este espíritu es la sede de la conciencia, el juicio moral y el razonamiento. Sin embargo, por naturaleza, el espíritu humano está limitado y afectado por la caída y el pecado, lo que puede distorsionar su percepción de la verdad y su capacidad para conocer a Dios plenamente. Por otro lado, el Espíritu de Dios es puro, santo y omnisciente. Actúa como guía, consolador y maestro en la vida del creyente. Mientras que el espíritu del hombre busca comprender y experimentar la realidad desde una perspectiva humana, el Espíritu de Dios ofrece una perspectiva divina, revelando la verdad de Dios y guiando a los creyentes hacia una comprensión más profunda de su voluntad y propósito. Entender la diferencia entre estos dos espíritus es crucial para discernir cómo operan en nuestras vidas y cómo podemos vivir en sintonía con la voluntad de Dios. Mientras que el espíritu humano puede estar influenciado por la carne y las limitaciones personales, el Espíritu Santo ofrece dirección divina, discernimiento espiritual y una conexión auténtica con lo eterno. Uno, origen y naturaleza. El espíritu del hombre es creado por Dios, pero es parte de su naturaleza caída y limitada, mientras que el Espíritu de Dios es eterno, omnisciente y completamente santo. Esta diferencia fundamental define cómo cada uno opera y influye en la vida del ser humano. Génesis 2:7, y creó Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. 2. Conocimiento y discernimiento. El espíritu del hombre, aunque capacitado para la conciencia y el razonamiento, está limitado por el pecado y la imperfección. En contraste, el Espíritu de Dios posee un conocimiento perfecto y discernimiento sobre todas las cosas.
Primera a los Corintios 2:10, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. 3. Influencia de la carne vs influencia divina. El espíritu del hombre puede ser influenciado por la carne, sus deseos y pensamientos pecaminosos. El Espíritu de Dios, por otro lado, guía hacia la verdad y la santidad, influyendo en la vida del creyente para conformarla a la voluntad divina. Romanos 8:7, porque los pensamientos de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. 4. Revelación vs comprensión humana. El espíritu del hombre puede buscar y aspirar al conocimiento de Dios, pero es el Espíritu de Dios quien revela y hace comprensible los misterios divinos que el espíritu humano no puede alcanzar por sí mismo. Lucas 24:45. Y les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. 5. Guía moral y espiritual. Mientras el espíritu del hombre busca la moralidad y la verdad desde una perspectiva limitada, el Espíritu de Dios guía a los creyentes a una vida de justicia, paz y gozo, conforme a la voluntad divina. Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. 6. Limitación humana vs omnipotencia divina. El espíritu del hombre está sujeto a limitaciones humanas y falibilidad, mientras que el Espíritu de Dios actúa con poder ilimitado, realizando la voluntad de Dios en la vida de los creyentes y en el mundo. Isaías 61:1, porque el Espíritu de Jehová está sobre mí, por cuanto me ungió Jehová para predicar buenas nuevas a los abatidos, me envió a sanar a los quebrantados de corazón. 7. Condición natural vs transformación espiritual. El espíritu del hombre, en su estado natural, está separado de Dios y bajo la influencia del pecado. El Espíritu de Dios, sin embargo, transforma el espíritu humano, renovándolo y haciéndolo conforme a la imagen de Cristo. Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Conclusión, la diferencia entre el espíritu del hombre y el espíritu de Dios es esencial para comprender la dinámica de la vida espiritual y la forma en que operan en nuestras vidas. Mientras que el espíritu del hombre, aunque creado por Dios, está limitado por la caída y la imperfección humana, el espíritu de Dios es puro, eterno y omnisciente, ofreciendo guía, revelación y transformación a los creyentes. El espíritu del hombre, con sus limitaciones y susceptibilidades al pecado, busca comprender y vivir conforme a la verdad divina, pero está restringido por su naturaleza humana. En contraste, el Espíritu de Dios actúa con poder divino, revelando las profundidades de la mente de Dios, guiando a los creyentes en la verdad y transformando sus vidas para reflejar la voluntad de Dios. La obra del Espíritu Santo es crucial para la vida cristiana, ya que permite al creyente superar las limitaciones del espíritu humano y vivir de acuerdo con la plenitud de la voluntad divina. A través del Espíritu Santo, los creyentes reciben revelación, discernimiento y fortaleza para vivir una vida que honra a Dios y cumple con su propósito. Tercer título. Todo salvado es morada del Espíritu de Dios y no del Espíritu del mundo, versículos 12 y 13. Léase, Ezequiel 36:27, Romanos 8:9. Comentario: la realidad espiritual del creyente es una de transformación y residencia divina. Cuando una persona es salvada, no solo recibe el perdón de sus pecados y la promesa de vida eterna, sino que también se convierte en morada del Espíritu de Dios. Esta verdad fundamental implica una profunda transformación en la identidad y la vida del creyente, marcando una clara distinción entre la influencia del Espíritu de Dios y la del Espíritu del mundo. El Espíritu de Dios, el cual habita en cada creyente, tiene el poder de renovar, guiar y capacitar al cristiano para vivir de acuerdo con la voluntad divina. Este Espíritu actúa como un consejero, consolador y guía, ayudando a los creyentes a discernir la verdad, a crecer en su relación con Dios y a reflejar su carácter en el mundo. Por otro lado, el espíritu del mundo, influenciado por la carne y el pecado, busca desviar a las personas de la verdad de Dios y alejarles de su propósito.
Este espíritu se manifiesta en valores y comportamientos que son contrarios a la voluntad divina, ofreciendo una perspectiva limitada y engañosa de la vida y la existencia. La presencia del Espíritu de Dios en la vida del creyente no solo cambia la forma en que percibimos el mundo, sino que también nos capacita para vivir de manera santa y para testificar de la obra redentora de Cristo. Este cambio radical en la morada espiritual implica un alejamiento de las influencias mundanas y una vivencia en la plenitud de la nueva identidad en Cristo. 1. Presencia de Dios. La afirmación de que todo salvado es morada del Espíritu de Dios se refleja en 1 Corintios 3:16, que dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? 2. Separación del mundo. La idea de que los cristianos no deben conformarse al espíritu del mundo está en Romanos 12:2, que afirma, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. 3. Transformación interior. La transformación interior producida por el Espíritu Santo se puede ver en 2 Corintios 5:17, que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. 4. Guía y fortaleza. La guía y fortaleza del Espíritu Santo están descritas en Juan 16:13, que dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. 5. Testimonio y santidad. La manifestación del testimonio y santidad a través del Espíritu Santo se encuentra en Gálatas 5:22 y 23, donde se enumeran los frutos del Espíritu, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Conclusión, la verdad de que todo salvado es morada del Espíritu de Dios y no del Espíritu del mundo tiene profundas implicaciones para la vida cristiana. Al ser habitados por el Espíritu Santo, los creyentes experimentan una transformación fundamental que redefine su identidad, sus valores y su manera de vivir. El Espíritu de Dios, en su morada en el creyente, ofrece guía, fortaleza y discernimiento, capacitando a los cristianos para vivir en conformidad con la voluntad divina. Esta presencia divina promueve una vida de santidad y obediencia, y proporciona un poder transformador que contrasta radicalmente con las influencias del espíritu del mundo. El espíritu del mundo, con sus valores y deseos carnales, busca apartar a las personas de la verdad de Dios y de su propósito. Al vivir bajo la influencia del Espíritu Santo, los creyentes son liberados de estas influencias y son capacitados para vivir de manera que refleje el carácter y los principios de Dios. Esta transformación espiritual no solo afecta la vida personal del creyente, sino que también impacta su testimonio ante el mundo, mostrando la realidad del reino de Dios. Este estudio no busca reemplazar los estudios bíblicos que se realizan cada semana en su respectiva iglesia evangélica pentecostal, al contrario, tiene como fin principal, complementar o ayudar en el estudio bíblico que usted realiza. Esperando que cada referencia bíblica sea de ayuda y de bendición para su vida. Honra y gloria a nuestro Dios. Dios le bendiga.